Que mañana cuando se despierte se acuerde, acuérdate de lo que hablamos. Vas a orar por una persona y ese hermano ore por esa persona. Pida por esa persona. Señor, bendice esta iglesia con el poder del Espíritu Santo y que pueda inundar Curazao con la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia. Lucas capítulo 7. Ahora sí. Lucas capítulo 7. Voy a ir rápido para aprovechar el tiempo. Lucas capítulo 7. Versículo número 36. Dice la Biblia que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies de Jesús, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos amará más al acreedor? Respondiendo Simón y le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ven, paz. La experiencia que nosotros acabamos de leer, apreciados hermanos, refleja una verdad impresionante. Refleja un principio de sacrificio impresionante. La Biblia dice que Simón el fariseo hizo un banquete para sentarse con Jesús, pero ese fariseo no reconocía a Jesús como el Mesías, no reconocía a Jesús como el Salvador, sino que simplemente lo reconocía como un maestro más. Y cuando esta mujer pecadora, que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio, cuando esta mujer pecadora, que había tenido la profesión de ser una prostituta, cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba en la casa del fariseo, porque esta mujer ya se había encontrado con Jesús, esta mujer ya había estado a los pies de Jesús, esta mujer ya había aceptado la salvación de Jesús, esta mujer ya había aceptado a Cristo Jesús. Esta mujer, cuando escuchó que Jesús estaba en casa del fariseo, esta mujer dejó todo lo que estaba haciendo en su casa y tomó lo más caro, lo más costoso que tenía y lo trajo a donde estaba Jesús. Ahora, esta mujer sabía que tenía que enfrentar el desprecio de los hombres, sabía que tenía que enfrentar la crítica de los hombres, porque a veces cuando tú decides ir a Jesús, cuando tú decides entregar a Jesús, no falta la gente que te va a querer desanimar, no falta la gente que te va a decir cuál es el apuro, no falta que la gente que te va a decir ¿por qué te haces cristiano? Cuando yo me hice cristiano, la gente se burlaba de mí, los jóvenes se burlaban de mí,
Los muchachos del equipo se burlaban de mí, se reían de mí, hablaban, me llamaban, y cuando llegaban allí comenzaban a burlarse, comenzaban a decir malas palabras. Porque nunca falta la gente que te va a decir por qué. Nunca falta la gente que no va a ser utilizada por Dios y que va a querer desanimarte, que va a querer desalentarte, que va a querer decirte: mira, deja el apuro, ve con calma. Pero tú tienes que entender que esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Y la mujer sabía, entendía que se iba a enfrentar a gente farisea que despreciaba por completo los pecadores. Pero ¿saben? Cuando tú estás con Jesús, no importa lo que la gente diga. Amén. Tú sigues avanzando. Amén. Y avanza con fe. Amén. Y Dios te va a bendecir. Amén. Porque no importa lo que diga papá o mamá. Si papá o mamá te dice no, vaya tras Jesús, no importa lo que ellos digan. Tú ve a Jesús, tú lo sigues amando como tu papá y tu mamá. Tú lo sigues amando como tus hijos. Tú lo sigues amando como tu esposo, como tu esposa. Pero tú amas primero a Dios. Amén. Y saben que esa mujer dio un paso de fe. Aunque el frasco de alabastro que fue echado a los pies de Jesús, el frasco de perfume caro, era una muestra de fe. La fe mayor que mostró a esta mujer fue el haber cruzado el camino del desprecio. Lo que más hizo esta mujer, que más manifestó fe, fue el hecho de que fue a la casa de Simón, de uno de los principales fariseos de la ciudad. No era fácil que una mujer prostituta, aunque ya su vida había cambiado, aunque ya había sido bautizada, no era fácil cruzar el camino del desprecio. Sin embargo, ella avanzó con fe, fue con fe, porque ella quería entregarle algo a Jesús. Y dice la Biblia que cruzó y llegó a los pies de Jesús, llorando. ¿Por qué? Porque a diferencia del fariseo, ella tenía una comprensión clara de lo que era Dios. El fariseo no tenía la visión correcta de Dios. El fariseo no entendía la visión de Dios. Pero esa pecadora sí entendía la visión de Dios. Esa pecadora entendía que el cielo da todo por el ser humano. Amén. Que el cielo hace todo para que nosotros seamos salvos. Que el cielo entrega lo más preciado. El cielo entrega lo más hermoso. El cielo entregó lo más sublime. El cielo entregó a lo más majestuoso. El cielo entregó a lo más glorioso. El cielo entregó a Jesucristo para que todos seamos salvos. Y esa mujer pecadora, no el fariseo, sino la pecadora, entendía lo que Dios estaba haciendo y entendía lo que Dios estaba haciendo en su vida. Por eso no le importó lo que el fariseo pensara. No le importó lo que los fariseos pensaran. No le importó el desprecio humano. Ella avanzó con fe, y fue a Jesús y llorando, entendiendo lo que Jesús hace por los seres humanos. Se postró a los pies de Jesús. Comenzó a llorar. Comenzó a derramar sus lágrimas. Y con esas lágrimas de agradecimiento, porque Jesús había perdonado su pecado, porque Jesús no la despreciaba, sino que Jesús la había perdonado, ella lloró a los pies de Jesús y comenzó a limpiar sus pies, comenzó a besar sus pies y agarró un frasco de perfume muy caro, muy costoso para su piel. 1 año de trabajo costaba ese perfume. Pero saben, a ella no le importaba, porque lo que ella quería era agradecerle a Jesús por lo que Jesús había hecho. Era lo que le importaba. No le importaba
No le importaba lo que pensara la gente. Le importaba era agradecer, porque Jesús murió por nosotros. Y saben, hermanos, saben, amigos, hemos entendido nosotros lo que Jesús hizo por nosotros. El libro de Lucas, capítulo 22, capítulo 23, describe lo que Jesús hizo. Y cuando Jesús estaba allí, camino al Calvario, para ser crucificado, Jesús pasó por el Getsemaní antes. Y Jesús invitó a 3 de sus discípulos a orar. Y lo dejó en un lugar y le dijo: mire, yo voy a orar allá aparte, ustedes quédense aquí, ven conmigo. Y cuando Jesús estaba allí orando, escucha bien lo que voy a decir. Cuando Jesús estaba allí orando, Jesús le decía a Dios, al Padre: Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú así lo deseas. Jesús estaba en una profunda agonía, porque allí en el Getsemaní fue cuando Jesús tomó tu pecado. Amén. Tú no habías nacido, yo, Luis, no había nacido, pero ya Jesús allí en el Getsemaní estaba tomando mis pecados y estaba tomando los pecados de todos los seres humanos. Y la Biblia dice que el sudor de Jesús era como gotas de sangre. Los vasos capilares de Jesús, dicen los científicos, se rompieron. Tanta era la angustia de Jesús, tanta era la angustia de Jesús, no por la muerte. Ustedes saben cuál era la angustia de Jesús: el pecado que estaba sobre él, el pecado que estaba sobre sus hombros. En ese momento lo comenzó a separar del Padre, lo comenzó a separar del Padre. Y cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, cuando sus manos fueron clavadas, cuando sus pies fueron clavados y cuando la cruz fue lanzada en el hueco, porque no fue colocada, sino que la cruz fue lanzada, sus brazos, sus manos se desgarraron por nosotros. Eso es sacrificio, eso es entrega. Ahora, ¿cómo respondes tú y cómo respondo yo a todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? ¿Sabe cómo yo me imagino al cielo, hermano? Hace 2000 años atrás yo me imagino al Padre en ese momento del Calvario, el Padre abriendo sus manos espirituales, abriendo sus brazos espirituales y reteniendo a los ángeles para que los ángeles no vengan a sacar a Jesús de la tierra, porque sus ángeles querían sacar a Jesús de la tierra, porque era su rey, era su Dios el que estaba muriendo por la raza humana. ¿Creen ustedes que tenemos algo que agradecerles a Dios? ¿Creen ustedes que tenemos un motivo para agradecer? Sí, hermano. La mujer entendía, tenía el concepto correcto de Dios. Dios entregó todo por nosotros. Dios entregó todo para que tú seas salvo. Así que cuando la iglesia te dice: hermano, que ya tienes algo en la iglesia, cuando te dice la iglesia, cuando te dice el pastor: hermano, vamos a hacer un trabajo de servicio, vamos a hacer un trabajo, vamos a predicar aquí, vamos a predicar allá. Tú no tienes que hacerlo por obligación, tú tienes que hacerlo por agradecimiento, porque Jesús murió por ti. Cuando tú vas a entregar tus ofrendas, cuando tú vas a entregar tus diezmos, ¿por qué lo entregas? Tú lo entregas porque ya Cristo murió por ti. Y tú estás agradeciendo por todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes que agradecer, porque así es la vida. Dios da todo. Dios es el que te da la vida. Dios es el que te da el trabajo. Dios es el que permite que tu familia tenga salud. Dios es el que te permite caminar, el que te permite hablar. Dios todo da. Dios es el que te ha traído a este lugar. Es posible que el hermano X te trajo, sí, el hermano te invitó, pero aquí te trajo, fue el Espíritu Santo. Dios te trajo, porque Dios está haciendo todo por nosotros. La Biblia dice que todo lo bueno no proviene del hombre, todo lo bueno proviene ¿de quién? De Dios, y damos gloria a Dios por eso. Por eso, apreciados hermanos, mi mensaje final en este día es que hay muchas razones para agradecerle a Dios, pero por sobre todo por el hecho de que murió en la cruz por ti, por más nadie, por ti. Y si tú hubieses sido el único pecador en esta tierra, la única persona que se equivocaba, Cristo hubiese venido solamente por ti a buscarte a esta tierra, porque eso es amor.
porque eso es sacrificio, porque eso es entrega, porque eso es dar, porque eso es lo que Dios hace, porque eso es lo que Dios quiere hacer para ti. Dios quiere verte a ti en el reino de los cielos. Tienes mucho que agradecer, tienes mucho que darle a Dios. Todos los días tienes mucho que agradecer. Apreciados hermanos, tienes que consagrar tu vida a Cristo Jesús. Yo no sé cómo ha sido tu vida hasta este momento. Hasta hoy yo no sé qué ha sido tu vida. Yo no sé si has estado pendiente de las cosas de este mundo. Y entonces vienes a la iglesia como un club social. Yo no sé quién es, pero Cristo sí lo sabe. Pero apreciado hermano, si eso ha pasado por tu vida, si tú has llevado la vida muy tranquila, dile a Jesús, perdóname Jesús. Pero ahora quiero agradecerte por todo lo que has hecho. Ayúdame ahora a que otras personas conozcan a ti. Y que yo sea el instrumento para agradecerte. Yo sea el instrumento para que otros lleguen a los pies de tu corazón. Tienen que experimentar ese gozo. Agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos quieren agradecerle? ¿Saben la mujer? Dice la Escritura, ven, gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor, si alguno se quiere colocar. La Escritura dice que cuando esta mujer hizo eso, Jesús le dijo, mira, tus pecados te son perdonados. Ya han sido perdonadas, gloria al Señor. Pero también le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la fe, tú crees en Dios, tú tienes fe, tú tienes que manifestarla. Porque la fe sin obra es muerta. Tú crees en Dios y no has bautizado, pues bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso es fe.